auto exquisito. El Audi A5, uno de los últimos liftback que ha sacado la marca alemana, y esta es la jubilación que ahora el Audi A4 y A5 se unificarán en un solo modelo. Algo que caracterizaba este modelo era su variante tipo coupé y algunos también son de tipo cabriolet de 2 puertas. Ahora, ¿qué es un liftback? Son autos que le abren la luneta, parecieran ser un sedán, tiene literalmente una puerta más que esta apertura y nos da un espacio de carga mucho más amplio. Hoy vamos a analizar esta última generación que está de salida acá en Chile, pero está bastante interesante en cuanto a equipamiento, motor y el auto como tal. Quédate porque va a estar interesante. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado la unidad que estoy grabando en este video. Si quieres cotizar con ellos, te dejo un link por acá arriba para que cotices directamente con ellos, o ve a la página que te dejo acá abajo para ver todo el stock que tienen disponible en el momento que tú estás viendo este video. Así que sin más palabras, comencemos el video. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Son 4,69 metros de largo, 2,02 metros de ancho, 1,37 metros de alto. Con esto logramos un maletero de 465 litros, que está en un punto intermedio entre bueno pero tampoco sobre resalta. Bajo su capó se ofrecen dos variantes. Por un lado tendremos el denominado 40T FCI, que es un 2 litros turbo de 190 caballos y 320 Nm de torque, siendo tracción delantera con caja de 7 velocidades y que hace el 0 a 100 en 7,1 segundos. Por otro lado, el que probamos, el 45T FCI, tiene un 2 litros turbo pero que sube su potencia a 249 caballos de fuerza y 370 Nm de torque. También la tracción cambia, dado que ganamos el sistema 4 que impulsa las 4 ruedas, y su tiempo de aceleración baja a 5,5 segundos para hacer el 0 a 100. Los consumos, para resumirlo brevemente, es de 17,5 km por litro en ciclo mixto para el 40 TFSI y 14,3 km por litro en ciclo mixto para el 45 TFSI. Hay que recalcar que ambas versiones, y en las que se venden actualmente en los concesionarios chilenos, estas motorizaciones tienen un sistema micro híbrido que solo ayuda a mejorar las reducciones de emisiones. El equipamiento es muy completo: mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, climatizador de 3 zonas, sonido Bang & Olufsen de 750 watts, asientos de cuero y alcántara, luces matriciales, modos de manejo, techo panorámico aperturable y asientos calefactables. Este equipamiento varía según cada auto. Sus precios parten desde 47.790.000 para la versión 40 TFSI y puede llegar hasta los 61.790.000 para la versión 45 TFSI, ambos con todos los bonos incluidos. Bueno, empecemos a hablar por el frente. Sin duda, este es un modelo que ya se le ve que le han pasado unos años, a lo menos en los últimos diseños de Audi ya no se ve el más moderno. Para mí todavía se ve bastante bien. Iluminación 100% LED con matriciales y tendremos lavafaros en esta zona. Bueno, las llantas muy vistosas, son de una medida que capaz no es la mejor para nuestras carreteras. Son de 255 de anchura, 35 de perfil y de aro 19. Ciertas ocasiones puedes sentir ese perfil que te pasa factura a lo que es el confort de mano. Bueno, por los lados, al ser el acabado full, tendremos las insignias del S-Line, los retrovisores flotantes en la puerta. El cerrado de las puertas, bueno, no es el mejor, dado que tendremos puertas sin marco, lo cual entorpece tener un buen sonido de cerrado de puertas. Eso sí, el acabado, por lo menos de los materiales, es bastante bueno. La parte de atrás también, el cerrado de las puertas tampoco se siente bastante bien. Bueno, por la parte de atrás no hay mucho por mencionar. Un Audi con luces dinámicas y 2 salidas de escape de reales de la buena. Bueno, el maletero es de apertura eléctrica, bastante bien. Y bueno, como te mencioné, al ser un tipo liftback, esto hace que ganemos primero un espacio de carga mayor y también una apertura mucho mejor para poder cargar cosas. Dentro de él, bueno, esto que es una bandeja que se puede retirar por si quieres ganar un poco más de altura, pero también funciona como cubre objetos. Y bueno, tendremos mallas para poder guardar algunas cosas, esto como para sostener una cosa como tiene el kit de seguridad de este auto. Y acá tendremos un compartimiento de carga donde podremos poner no tantas cosas porque también hay cableado del sistema del auto. Abajo, bueno, tendremos una rueda de tamaño temporal y también lo que es parte de la batería que se encuentra por debajo de esta rueda. Los asientos, bueno, me hubiese gustado que capaz pudiésemos desplegarlos de acá, pero no. Tendremos sí algunas cosas para colgar malla y iluminación LED. Y si subo los asientos, tenemos todo este espacio que es totalmente casi plano. Tiene una leve inclinación, pero en verdad
es bastante útil por si quieres cargar algo largo, tendrás esa disponibilidad. Bueno, también mencionar que la otra parte del cubre objetos se encuentra en la parte de arriba, también se puede retirar si quisieran, y cerramos. Bueno, antes de ver el interior, mencionar la llave, que se siente bastante bien, y tendremos lo que es acceso sin llave. Ahí se pliegan los retrovisores, un poco lentos, pero bueno, también este auto ya tiene sus años. Y bueno, antes de empezar a hablar del interior, empecemos a hablar de la puerta, porque en verdad tiene unos acabados muy buenos. Plástico suave abajo, tendremos esto que pareciera ser alcántara. Y bueno, acá también mantendremos plástico suave. Ya en la parte de abajo, bueno, como todo auto del grupo Volkswagen, empieza a bajar lo que es calidad. Tendremos, bueno, aquí para poner los diferentes memorias de los asientos, el cerrado de las puertas. Por acá tendremos lo que es el control de las lunas, los retrovisores y el seguro de los niños. Más abajo tendremos también para lo que es la apertura del portón trasero. También hay que mencionar que este auto equipa el sonido Bang & Olufsen, que funciona muy bien, ya lo vamos a probar. A ver, empezando por lo que es esta zona, tendremos, bueno, un cuadro de instrumentos de muy buena calidad, también de muy buena información que te entrega. Por acá tendremos la perilla antigua que usaba Audi para sus autos, que, a ver, me gusta más esta perilla que los botones que usan hoy día. Es mucho más intuitiva de encontrar cuando estás manejando. Bueno, tendremos iluminación de, por decirlo, de tiempos no tan buenos como es la lluvia o la neblina, y tendremos neblineros traseros. Por acá tendremos lo que es el control crucero, bueno, aquí el control de las luces intermitentes, aquí el control de los lavafaros, y el volante también es de los que usaba antiguamente Audi, que también para mí se ve bastante bien pese al año que tiene ya este modelo. Y bueno, en él puedo cambiar lo que son las diferentes vistas, como puedes ver, que se ve bastante bien. Capaz los mapas ya se ven un poco antiguados los colores, pero en verdad sigue siendo un sistema que funciona muy bien. Tendremos también un botón personalizable, que esto todavía lo mantienen muchos Audi en la actualidad, y bueno, diferentes atajos para lo que es el apartado multimedia y el control de tu teléfono. Siguiendo por acá, bueno, el infoentretenimiento sí se nota que ya le han pasado sus años. También tengo entendido que esta no es la versión más última que se ofreció el de la 5, ya la 5 un poco más nuevo, tiene una pantalla un poco más grande y un sistema de infoentretenimiento un poco más moderno. Pero a ver, este es un infoentretenimiento que sigue siendo muy bueno. No es táctil, para mencionar, todo se controla desde este comando, como puedes ver. Bueno, siguiendo por abajo tenemos algo que Audi no sé cómo lo llegó a perder, que es este grandioso climatizador trizona, dado que la zona de atrás también tiene climatizador, que es muy intuitivo. Tiene la posibilidad de, primero, como puedes ver, te marca la temperatura en las perillas, que va muy bien. Tendremos asientos calefactados. Lo que capaz me faltó aquí fue asientos ventilados. Bueno, esto es para controlar las diferentes acciones del climatizador, y tiene como una opción de que si medio toco, sin presionar mucho, me muestra lo que puede hacer cada zona. Eso me encanta. Son pequeños detalles que en verdad no encuentras en otros modelos. Y bueno, aquí tendremos lo que es la recirculación, apagado, lo que es la desempañamiento de los vidrios y el control del asiento calefactable del copiloto. Bueno, más abajo tendremos lo que son los modos de manejo, que como puedes ver, nos vemos al individual. Y esto es lo único que cambia. Cambia lo que es el comportamiento del motor, la dirección, la dureza como tal y el sonido del motor. Bueno, siguiendo por acá por donde íbamos, tendremos lo que es el apagado del Start-Stop, el apagado de lo que es el control de estabilidad, para activar lo que es el aparcamiento semiautomático que tiene este auto, y por acá para apagar lo que son los sensores o prenderlos como tal. Y ahí te muestra. Este auto, bueno, solo tiene sensores delanteros, traseros y una cámara solo trasera. Como te he mencionado varias veces en el video, este es un auto que ya le han pasado sus años y no es lo más moderno. Terminando por acá tendremos lo que es el apagado de la pantalla. Más abajo un puerto USB tipo A y un cargador de toma B12. Por acá apagamos y prendemos el auto. Me gusta esa posición del botón, se siente bastante bien. Y más abajo la consola que te mencioné para controlar los aspectos del auto. Tendremos estos atajos para lo que es la radio, atajos directos a lo que es navegación, teléfono, radio, media, ir al menú principal, que era este, y aquí para movernos, y esta pequeña joystick que funciona bastante bien. Más abajo la palanca muy típica que vimos en algunos modelos de Audi, que ya está de jubilación, que tiene la peculiaridad de que si ponemos D y ponemos secuencial, pero luego le ponemos P, ella se mueve automáticamente a la posición de P. Algo curioso. Bueno, freno de mano electrónico con auto hold, y aquí para controlar aspectos del multimedia como el volumen, pasar música o apagar. Tendremos portavasos y un box que se ajusta longitudinalmente, capaz no tanto, pero creo que tampoco le hace falta porque está en una posición muy buena con la palanca, y si se ajusta de altura.
También tendremos otra toma B12 en esta zona y un pequeño compartimiento como para guardar tu teléfono, un puerto USB y un puerto auxiliar. Bueno, pasemos a hablar de los asientos, que como te mencioné tienen alcántara y algunas partes en cuero y se sienten bastante bien, son muy cómodos. Se pueden ajustar la parte de las pantorrillas para las personas más altas. En verdad son unos asientos muy bien. Este auto tiene 70.000 kilómetros y todavía se conservan muy bien. Bueno, siguiendo por la guantera, es bastante buena de amplitud, tiene iluminación y tiene para poner lo que son diferentes memorias y hasta CDs todavía. Mencionando otra vez que este es un auto que ya tiene sus años. Bueno, siguiendo por arriba, retrovisor electrocromático, como puedes ver. También tendremos lo que es esta consola central, que es de iluminación 100% LED, tecnología táctil. También tendremos botones para prender si quisiéramos. Y tendremos el techo que te mencioné, que se puede aperturar y es bastante rápido. Me gusta que tengan dos botones separados para lo que es la acción de la cortina y de la ventana como tal. Y acá tendremos algo curioso, que en verdad este es uno de los pocos autos del grupo Volkswagen que lo tiene, que son estos botones personalizables. Esto lo puedes configurar ya sea para abrir algún portón de tu casa o algo similar, bastante útil. Bueno, siguiendo en las plazas traseras, en verdad el espacio es muy bueno. Bueno, es un auto que mide 4,7 metros, casi esa longitud, así que algo tiene que entregarnos de espacio. Lo que sí, bueno, el ocupante del medio tiene un gran túnel de transmisión que sin duda no va a ser el asiento más cómodo si tienes que sentar a alguien acá. Climatizador trizona, como te mencioné, y una toma B2. Tendremos una malla para lo que es los ocupantes de atrás y los acabados acá atrás no se pierden. Tendremos plástico suave arriba, en el medio y alcántara en esta zona. Bueno, la parte de abajo, al igual que adelante, pierde calidad. Y bueno, el espacio que me queda al techo para hacer un coupé yo lo encuentro bastante bueno, pero bueno, yo tampoco soy un referente en cuanto a tamaño, así que capaz una persona más alta también va a tener problemas capaz con el techo o en la entrada, porque el pilar de acá está como muy bajo. Bueno, atrás tendremos iluminación LED, el techo es oscurecido y bueno, acá tendremos una especie de portabrazos que tiene unos portabebidas que son plegables. Se siente muy buena calidad el sonido que te da o la respuesta. Tiene también como esto en alfombra para que si pongas algo ahí no vaya sonando, capaz tu teléfono, que se puede cerrar para mayor comodidad de tu brazo. Bastante práctico este Audi A5. Ahora, dos cosas que vamos a ver del auto. Primero, cómo funciona el Apple CarPlay, cosa que no me gusta porque como no es táctil la pantalla, tengo que controlarlo todo de acá y no es lo más intuitivo en Apple CarPlay. Se siente también que va un poco lento. Apple CarPlay no está hecho para que lo controlen de mandos así, sino más con pantalla táctil. Ahora también vamos a probar cómo suena el sonido, que en verdad suena bastante bien. Voy a colocar el micrófono en esta zona, que sería como una zona central, y le damos play. verdad suena bastante bien. Es algo que se le nota que le han metido mucho empeño Audi en este sonido. Bueno, ya en la prueba de manejo del Audi A5, primero mencionar que algo que me sorprende del auto es que por lo menos en ralentís, cuando enciendes el vehículo, cuando estás en un semáforo, el encendido del auto en el start-stop, en verdad es un auto que es muy bueno. La insonorización o lo bien aislado que está el motor, en verdad Audi le quedó muy bien. También cuando, bueno, vas conduciendo, también se ve que es pasar factura en el buen sentido, porque es un auto muy placentero, muy cómodo, muy bien sonorizado. Considerando que es un auto que no tiene marcos en las ventanas, esto siempre pasa factura para que los ruidos pasen. En este caso está muy bien logrado, no tanto como pude probar en el Q8, dado que esta usa la misma plataforma MLB del grupo Volkswagen, pero es un auto que en verdad está bastante bueno. Bueno, empecemos a hablar de lo que es el confort de marcha, porque para ser un auto que tiene un perfil 35, que capaz no es lo mejor para las calles de cualquier ciudad en Latinoamérica o del mundo, absorbe bien lo que es la suspensión. La suspensión hace un muy buen trabajo, está bien logrado, ¿verdad? Audi le puso un punto exacto a la suspensión, muy bueno. A ver, es una suspensión que busca ser más deportiva que confort. Bueno, Audi te la vende hasta como deportiva en la ficha técnica de este auto, como Audi de Sport, suspensión, una cosa así. Pero a ver, es una suspensión que va a ser deportiva, seca como tal,
está bastante bien lograda, no incomoda, bueno, no incomoda a medias, porque capaz si tu calle tiene muchas imperfecciones puedes llegar a notar, pero en una ciudad, en el andar, en verdad está bien lograda, me gusta. Como te digo, para tener perfil 35 me parece que Audi hizo muy bien trabajo con la suspensión. Y la respuesta del auto, bueno, empezando hablando por el motor, es bastante buena. Ahorita lo vamos a manejar en modo lo que es Comfort. Tampoco me gusta que los modos se van reiniciando cada vez que prendes y apagas el auto. Y a ver, en Comfort es un auto muy placentero. La caja hace muy buen trabajo, caja de doble embrague del grupo Volkswagen, muy buenas. Capaz no son las mejores en el tiempo en cuanto a durabilidad, pero en verdad en ciudad son cajas muy buenas porque hacen los cambios que ni te das cuenta. Y también la administración de los cambios como tal, la caja siempre sabe en qué marcha estar sin tú darte cuenta de que ella está haciendo estos cambios. ¿Verdad? Las mejores cajas que he probado por ahora es la del grupo Volkswagen en cualquier auto que lo equipe. Las de doble embrague, claro. Porque luego están las de convertible PAL, que bueno, hay una larga historia ahí para mencionar su poca comodidad. Hablemos un poco del motor. El motor, bueno, este auto se ofrece solo con el 2.0 en adelante. Hay un 2.0 de 180 caballos de fuerza y está este 2.0 que sería el tope de línea con 240 caballos de fuerza. Bueno, ya te habré dicho las cifras en el principio de este video. Y a ver, no he manejado el 2.0 de entrada, pero este en verdad es un autazo. Tiene una respuesta muy buena, hace el 0 al 100 en 5,5 segundos si no mal me acuerdo, así que es un auto que no le falta potencia, pero capaz lo mejor de este auto es su sistema de tracción, que bueno, yo creo que entre los grandes fabricantes alemanes de marcas premium, Audi es uno de los mejores sistemas de tracción total. Y no es por tirarle flores, pero así es. También hay que mencionar, bueno, que este auto tiene 70.000 kilómetros y se nota que le ha pasado el tiempo porque ya hay unos plásticos sonando, que no sé de dónde vienen, pero se sienten el ruido de la cabina. Y bueno, para que lo tengas en consideración, que este auto al pasar de los tiempos se le van soltando algunos plásticos, lo cual se puede volver molesto como tal. Otra cosa que, bueno, hay que mencionar también con el kilometraje que tiene este auto es el estado de los materiales, porque no sé si, bueno, el dueño lo cuidó al nivel de tenerlo así, pero se ven bastante bien conservados, los asientos se ven muy bien. Me gusta que la alcántara se encuentre justamente donde tu cuerpo hace contacto y el cuero se encuentra alrededor. Por ende, cuando el auto, no sé, está parado al sol y te quieres sentar en él, no vas a sentir esa sensación de que te vas a quemar vivo con los asientos de cuero. Bien logrado ahí Audi, la materialidad en los asientos. Bueno, estamos entrando a un lugar donde podemos agarrar un poco más de velocidad y vamos a hacer las pruebas de aceleración en modo dinámico. Apagamos control de estabilidad y ahí la caja empieza a administrar las marchas con un poco más altas las revoluciones. Acá metemos pata a fondo. En verdad es un auto que tanto como acelera como frena es muy bueno. En verdad me encantó este auto, su tiempo de aceleración. Se nota que está bastante buena. No es tan buena como la del Q8 de entrada, pero bueno, el Q8 de entrada maneja un motor V6, por ende su tiempo de aceleración sí o sí va a ser mucho mejor. Lo que sí podemos hacer con este auto, que me faltó probar en el Q8, es probar como el Launch Control, que en este caso no tiene Launch Control, pero hace algo similar que te ayuda a mejorar lo que es el tiempo de aceleración. Por lo menos aquí frenamos completamente. Y frenamos. Lo hacemos otra vez. Aceleramos. Y frenamos. ¿Verdad? Es un auto exquisito. Ahora, ¿cómo se comporta este auto, como te mencioné al principio, en capaz una ciudad con caminos no tan buenos? En este caso vamos a cambiar el modo Comfort y prendemos control de estabilidad y tendremos una subida que su camino nunca es el mejor. Vamos a subir una cuesta que el camino tiene un asfalto irregular y bueno, aquí sí se siente que el perfil no le ayuda, se transmite mucha imperfección al camino, pero tampoco tan mal pensando que es un perfil 35. En verdad estoy bastante sorprendido. Yo creo que lo único que le faltó a este auto es equipar una suspensión adaptativa.
que te ayudará con este perfil a mitigar lo que es este tipo de situaciones donde el camino no es el mejor. Pero en verdad bastante bien. Ahora, ¿vale la pena este Audi A5? A ver, es un auto caro. Esta versión 45 hoy día se vende alrededor de 61 o 66 millones de pesos, como te mencioné al principio. Así que es bastante caro. A ver, está bien equipado y la versión más nueva, bueno, cambia la pantalla, tiene más ayuda a la conducción que no tenía esta versión, que bueno, es 2021 si no mal me equivoco, este que estoy probando precisamente. Ya el nuevo equipa más ayuda a la conducción, como te mencioné, un mejor infoentretenimiento, así que está bien equipado, precio-producto. El motor, a ver, me hubiese gustado capaz que equipara el V6 en este acabado, pero a ver, este anda muy bien, no tiene tanto peso como el Q8, así que capaz no le hace tanto falta tener un V6 para poder mover esta masa de vehículo, ya que tiene casi el mismo tiempo de aceleración que el Q8, así que está bastante bien. Es un auto bastante cómodo. Capaz, bueno, también podrías conseguir Audis más cómodos con suspensión adaptativa, pero este en verdad lo hace bastante bien, bastante espacioso atrás, el maletero también bueno para una familia, así que para una familia capaz este es un muy buen producto, bastante recomendable. Bueno, si tienes para pagar lo que valen nuevos, que valen más de 60 millones de pesos. Este 2021 se encuentran alrededor de 26, 30 millones de pesos, así que también es un muy buen producto de segunda mano, porque bueno, te llevas un muy buen producto, muy buen motor, muy buena caja, así que para que lo tengas en consideración. Ya que llegaste hasta acá, anda a ver el review que hice del SUV Chery 7 Pro, un SUV que en verdad por su precio me sorprendió bastante. Pincha aquí y anda a verlo.